Mil bendiciones a todos ustedes que están conectados en estas meditaciones diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC quiero agradecerles el favor de su atención en este espacio de meditaciones diarias. Yo te voy a invitar a que vayas por tu Biblia y que juntos podamos meditar en lo que vamos a leer hoy en el capítulo 6 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos. Estamos entrando y nos estamos adentrando a un viaje maravilloso donde Pablo nos muestra elementos fundamentales de nuestra fe, como lo son la santificación, la ley, el pecado, la justicia, palabras claves que forman la vida de un hijo de Dios. Así es de que yo te voy a pedir que vayas por tu Biblia para que podamos meditar juntos con respecto a lo que la palabra de Dios nos va a enseñar el día de hoy en el capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el versículo 23. Y bueno, a pesar de que ya es un poquito tarde, pero creo que es un buen tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Mil bendiciones, Gustavo. Seguimos orando por tu pronta recuperación, la de tuya y la de Nacho. Les mandamos un fuerte abrazo en casa. Hermana María Pérez, bendiciones. Richard, mil bendiciones hasta Honduras. Hijo, seguimos orando por ti. Dice aquí bendiciones, familia, buenas noches, abrazos a todos. Gabriela Mónaco, igualmente. Gaby, bendiciones. Solor Sanoada, Mana Laura, hija, bendiciones. Rita, cuñada, mil bendiciones a ti, a todos en casa. Saludos a los niños, a Huicho. Y bueno, Marcos Jiménez, mil bendiciones. Vamos a tomar este tiempo para meditar. Estos son los últimos versículos del capítulo 6 y yo te voy a invitar de antemano que no te pierdas los siguientes días. Esta semana vamos a abordar 3 palabras claves que son ley, pecado y muerte. Yo sé que está muy fuerte, pero estas 3 palabras tienen un significado muy fuerte en el concepto de nuestra vida cristiana: ley, pecado y muerte. En el transcurso de esta semana vamos a estar estudiando, hoy terminamos con el capítulo 6, entramos con el capítulo 7 y vamos a encontrar que en el transcurso de estos 2 capítulos la palabra ley, pecado y muerte son las que más se repiten en todos estos versículos de estos capítulos 6 y 7 de la carta escrita a los Romanos. Entonces yo te invito a que no te pierdas los siguientes capítulos para que juntos no solamente meditemos, pero que también podamos observar, aplicar lo que es la hermenéutica, ¿no? Leemos, observamos, aplicamos y de esa manera podemos obtener los principios prácticos para nuestra vida diaria. Vamos a leer entonces, María Lerma, bendiciones hasta Texas. Qué bueno que ya está conectada, hermana María Lerma. Ingrid, bendiciones. Hey, Rita, sí contestaste. Bendiciones, Rita, de verdad te mandamos un fuerte abrazo. Quédate conectada porque esto de verdad que es una preciosa bendición lo que el apóstol Pablo nos enseña en estos versículos. Vamos a leer entonces en el capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 17. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, pero hablo como un humano por vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tienen de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendas palabras, vamos a desglosarlas poco a poco. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en estos versículos. Yo no quería irme a acostar sin antes compartir con ustedes este capítulo, este final del capítulo 6 de la carta escrita a los Romanos, y mañana comenzamos con el capítulo 7. Pero vamos a ir al versículo entonces 17, y yo le he puesto a este principio siervos de la justicia. Hay dos maneras de poder vivir la vida: siendo servidores o siervos o esclavos del pecado, o servidores, siervos, esclavos de la justicia. Son las únicas dos maneras en las que podemos vivir la vida. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis o vinieron a ser siervos de la justicia. Dios siempre, en su inmensa gracia, en su infinita misericordia, va a querer que tú y yo caminemos por las sendas de justicia. Dice su palabra que Él ha preparado obras de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. Él ha preparado, Él tiene un plan maestro para tu vida y para mi vida. Dice Jeremías 29:11 que Él sabe cuáles son los caminos por los que hemos de andar. Dice Él en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son buenos. Ahora, ¿por qué tendríamos que ser siervos de la justicia? Sencillo, porque si no somos siervos de la justicia, terminaríamos siendo siervos del pecado. Terminaríamos sirviendo a nuestra naturaleza pecaminosa. Y vuelvo a hacer un énfasis en los programas siguientes, en los capítulos siguientes, vamos a desarrollar un estudio profundo con respecto a la ley, a la muerte y al pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué produce? ¿De qué se conforma? ¿Qué significa la ley? ¿Qué implicación tiene en nuestras vidas? ¿Y a qué se refiere la Biblia con la palabra muerte? Pero ahora el apóstol Pablo nos deja claro a través de estos versículos que gracias a Dios, que aunque éramos tiempo pasado esclavos del pecado, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, éramos esclavos del pecado. Ahora somos siervos, esclavos de la justicia. ¿Quién es la justicia o qué es la justicia? Jesucristo. Lo hemos venido enseñando y lo hemos venido aprendiendo en los capítulos anteriores. La justicia no es un concepto, la justicia no es una asignatura, la justicia es Jesucristo. Así es de que somos siervos de la justicia. Mi oración en esta noche es que tú y yo seamos siervos de la justicia. ¿Y quién es justo en este mundo? Ninguno de nosotros. Todos tenemos fallas e imperfecciones, pero por eso tenemos a un juez justo. Por eso tenemos a alguien que es perfecto en sus caminos, digno de modelar, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a movernos al versículo 19 de este capítulo 6 y mira lo que dice aquí. Yo le puse vivir para santificación. La vida no vale la pena vivirla si no vamos a vivirla para santificación. Lo voy a volver a repetir. No vale la pena vivir la vida si no la vivimos para santificación.
¿Qué es santificación, pastor? ¿Es ser santo? ¿Es ser bueno? No, la palabra santo es apartado para Dios. De tal manera que si vivimos para santificación, vivimos apartados para Dios, vivimos conscientes que estamos apartados para Dios. Mira lo que el apóstol Pablo habla a través de este versículo 19. Versículo 19 del capítulo 6 dice de la siguiente manera: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y aunque es un concepto que ya lo vimos, vemos aquí que se repite: servir a la justicia. Una vez más hace énfasis. Y quiero con esto comentarte una vez más y recordarte que cuando vemos en la Biblia que una palabra, un concepto, se repiten constantemente, es porque algo Dios nos está llamando la atención. Y este concepto de vivir, servir a la justicia, se vuelve a repetir. Y esto no lo pudiéramos alcanzar si no vivimos para la santificación, es decir, para ser apartados. La vida que tú y yo tenemos, debemos de vivirla, obviamente disfrutándola, gozándonos con los privilegios que Dios nos da de poder tener una familia, por ejemplo, poder tener tiempos de recreación con ellos, ¿verdad? Poder tener tiempos de recreación en algún deporte, en alguna actividad física, en alguna actividad artística. Yo veo que a Sofía le encanta dibujar, ella disfruta dibujar. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho jugar, a Julio le gusta mucho jugar. Es decir, Dios nos ha creado para disfrutar la vida, pero teniendo siempre en mente que la vida la vivimos para vivir apartados para Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Todo es de Él, por Él y para Él. Y la gloria siempre sea a Él. La vida que nosotros vivimos no es para cumplir nuestros propios deleites, deseos o placeres. Es para poder vivir apartados para Dios. Apartados para Dios. Yo te invito que esta vida, la perspectiva que tú y yo tengamos de esta vida es para vivirla apartados para Dios. Eso significa vivirla en santificación. La palabra santificación de repente pareciera ser muy mística, pareciera ser muy solemne, ¿no? Pareciera ser muy, yo no puedo ser santo, santo solamente los pastores. No, 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 no. Usted y yo hemos sido santificados por Dios, es decir, hemos sido apartados por Dios, y usted y yo estamos en el mismo proceso de santificación. Solamente tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para poder día con día vivir apartados, renovando nuestro entendimiento. Lo vamos a ver en el capítulo 12 de esta carta, renovando nuestro entendimiento, permitiendo que la palabra de Dios haga su trabajo espiritual y que ofrezca los nutrientes que nuestro espíritu necesita para poder echar mano de las palabras y las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Tenemos que entonces vivir para santificación. Y por último, encontramos un concepto que yo le puse de libertinaje a libertad. Y yo le puse de esta manera porque la única manera de poder vivir en libertad es tener claro que si no estoy en libertad, estoy en libertinaje. Hay una sola manera de vivir en libertad. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, por ahí del capítulo 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Y luego más abajo en el diálogo que tiene con los judíos que habían creído en él, les dice, y la verdad os hará verdaderamente libres. Así es de que vamos a ver este versículo 22 y 23. Mira lo que dice aquí. Versículo 22 y 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¡Wow! Dios nos ha libertado del pecado y nos ha hecho siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. No es algo que provenga de nosotros, no es por medio de un esfuerzo propio, es simple y sencillamente porque Dios nos ha dado la libertad y el fruto de eso es la santificación. Y como fin, es decir, la finalidad de la santificación es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto, amados? ¿Qué significa esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí son tres principios maravillosos que quiero compartírtelos. El primero es que Dios nos libera del pecado. Una vez que tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos hace libres. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios que somos nuevas criaturas. Todo ha sido hecho nuevo. Una vez que tú y yo nos rendimos al señorío de Jesucristo, todo ha sido hecho nuevo. Venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús y Él nos libera del pecado. Somos libres del pecado. Antes de eso, tú y yo vivíamos en el libertinaje, dándole gusto, lo que vimos en Romanos 1, ¿verdad? Romanos 1 y vimos el capítulo 1 cuando dice la palabra de Dios que por no haber honrado a Dios ni haberle dado gracias, pretendiendo ser sabios se hicieron necios, se endurece el corazón y se entenebrece el entendimiento. Antes de venir a Cristo teníamos un velo en nuestros ojos que nos impedía ver nuestra maldad, que nos impedía ver nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de Dios. Íbamos solamente viviendo de acuerdo a nuestras reacciones naturales, de acuerdo a nuestras necesidades carnales y humanas. Hoy, bendito sea el Señor, podemos someter esas necesidades bajo el señorío de Jesucristo. Por eso pasamos de libertinaje a libertad. Dios nos ha hecho libres. Y hoy yo quisiera que tú te vayas con esto en tu corazón. Si tú has depositado tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo, Él te ha hecho libre. Eres libre de toda condenación, eres libre de toda culpa. A fin de que el fruto de esta libertad sea la santificación. ¿Qué quiere decir esto? El fruto de la libertad va a traer que seamos apartados, que poco a poco tú y yo nos vamos a ir apartando cada vez más y más. En algunas ocasiones he escuchado a gente decir, no, pastor, yo no quiero aceptar a Jesús porque la verdad yo digo muchas majaderías, yo digo muchas groserías y yo le digo, tranquilo, tranquilo. No es algo que tú puedas dejar de hacer con tus propias fuerzas. Hay gente que no se acerca a la iglesia, que no se acerca a Dios porque tiene miedo, porque toma mucho, porque fuma mucho, porque tiene un problema de codicia, de mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que todas esas formas de pecado no es con nuestros propios esfuerzos que se eliminan. Es a través de la santificación, es a través de esa liberación que el Señor va actuando en nuestras vidas. No es por nuestras propias fuerzas, es por el sacrificio bendito que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Obviamente, tampoco no es de la noche a la mañana, ¿verdad? No es como que
Un día voy a orar, Señor, tengo un problema de obesidad y me voy a acostar y al otro día voy a amanecer flaco. Claro que no, es un proceso. Tengo que hacer cortes, pero en todo eso el Señor me está ayudando, ¿verdad? Y ese fue el número 2. Y número 3, la finalidad de esta santificación es la vida eterna. Ayer tuvimos un tiempo precioso. Si tú no tuviste oportunidad de ver nuestro servicio, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Iglesia Shaddai Washington, D.C., y que lo veas. Dios nos dio un mensaje, enfoque eterno, la vida eterna. Poco se habla hoy en las iglesias de estas palabras: pecado, muerte, salvación, vida eterna. La vida que tú y yo tenemos en esta tierra es un periodo corto de tiempo que nos sirve para relacionarnos con nuestro Creador. Pero la finalidad de ella es la vida eterna. Que tú y yo tengamos vida eterna. Con esto cerramos nuestro capítulo 6, este precioso capítulo 6 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Mañana empezamos con el capítulo 7, mañana por la mañana empezamos nuestra meditación en el capítulo 7. Vamos a explorar este precioso capítulo 7 que, te vuelvo a repetir, nos va a ayudar a definir estos 3 conceptos, que es la ley, el pecado y la muerte. ¿Qué implicación tiene la ley? ¿Qué implicación tiene el pecado? ¿Y qué implicación tiene la muerte? Simplemente decirles que es para mí un privilegio, una bendición poder comunicarme y poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de los que se ha conectado. Ayúdenos a compartir este video. Ayúdenos a poder ser propagadores de la palabra de Dios. Estoy convencido que una palabra de Dios puede cambiar la vida. Probablemente hoy alguien tenga que escuchar de esa libertad preciosa que el Señor Jesucristo nos da solamente por poner nuestra fe en Él. Vuelvo a repetir, no es una varita mágica, es el proceso de santificación es un proceso que nos lleva toda la vida. Ese apartamiento del pecado no es por un esfuerzo humano que lo podamos alcanzar. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder abolir el pecado. Jesús ya abolió el pecado. Él lo hizo por nosotros. Es solamente tarea de nosotros creerlo y poder llevar ante su presencia nuestras vidas, sujetos a su voluntad y a su propósito. Porque recordemos, también lo vimos en el capítulo número 1, Él nos creó a nosotros y no a nosotros mismos. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Bendiciones, Eli Chávez, pastora, Juan Carlos Villagrés, mi hermano, un abrazo, mil bendiciones. Hermana Gloria Valenzuela, Alexa García, Antonia León, mil bendiciones. Antonia, Pastor Misael, te mando un fuerte abrazo hasta Bolivia. Un fuerte abrazo hasta Bolivia, Pastor Misael Lucano. Qué preciosa plática tuvimos, Pastor Misael Lucano. Bueno, Pastor Eli Chávez, mil bendiciones. Los amamos mucho, los amamos mucho. Les mando un fuerte abrazo. Sí, hola, pastora, hola, aquí estamos. Les envío un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Continúen conectados. Ayúdenos, por favor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Aquí lo vas a encontrar en la descripción del video. También, si quieres ser parte de lo que estamos haciendo, puedes tener acceso a nuestra página web y ver qué es lo que estamos haciendo, las maneras y las formas en las que tú te puedes involucrar. Puedes orar por lo que estamos haciendo, puedes ser parte de alguna manera y si quieres dejar algún donativo o una ofrenda, también lo puedes hacer con mucho gusto. Bueno, mil bendiciones, que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, que descansen en paz en este día.
que el Señor les renueve las energías y siga trabajando en cada uno de nosotros en este precioso proceso de santificación. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana en una meditación más de el libro o la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos. Bendiciones.